Y vamos en la entrevista principal a conversar con la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Que tengo que partir con esa pregunta porque cae de cajón. Aysén Echeverri. Fernando, muchas gracias por tenerme en el programa hoy día. Encantado, porque queremos hablar efectivamente de todo lo que está pasando en términos de esas cuatro, si tú quieres, vocablos que dicen mucho: ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, sobre todo en un planeta que está básicamente todavía atrapado por todos los retorcijones del COVID y con guerra en Europa y una serie de cosas. Bueno, pero antes necesito... Aysén, y déjame partir con una fábula que no estoy seguro si es cierta o no, pero me la contaron cuando chico y a mí se me quedó pegada de dónde venía Aysén. Y me decían de que esto era la cartografía marítima de los ingleses, que los ingleses llegaban un momento dado pasando por el sur y veían hielos, témpanos, hasta que de repente empezaba a notarse verde y ahí ellos le llamaron Ice End, el fin del hielo. Y por lo tanto quedó así como vocablo y fue Aysén. No estoy segura si esa historia Yo no sé si es cierta, pero es buena. Es buena, pero no estoy segura si es cierta. Y es la que más se repite, así que probablemente algo de cierto tiene. En una de esas algo de eso tiene. Pero ¿por qué te llamas Aysén? Mira, hay tantas historias como por qué Aysén se llama Aysén. Creo que puedo coger una hoy día, pero básicamente mis papás querían un nombre original, buscaron en un mapa de Chile y Aysén parecía un nombre bonito y apropiado para una guagua mujer, que era lo que venía. No, yo lo encuentro precioso el nombre, pero eso además tiene un peso propio de originalidad y además, oye, perdóname, es toda una región. Y una región Tienes preciosa. 2 senadores. Una región preciosa, con una biodiversidad y con una naturaleza increíble, un lugar que es realmente privilegiado para visitar, pero también para entender muchos de los desafíos que hoy día tenemos como mundo. Entremos al tema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Mira, voy a partir por una presentación. Yo, como duermo poco, veo muchas series. Y las series que hablaban sobre el futuro hace 20, 30 años, tú las debes haber visto desde, qué sé yo, las grandes películas, 2001, Odisea del Espacio, etc. ¿Sí? Pero todas esas miraban al futuro y básicamente a la innovación tecnológica sobre la base de un desarrollo coheteril, un desarrollo en términos de todo tipo de comunicaciones. Básicamente uno miraba el futuro como naves espaciales, ciudades que flotaban, en fin, una cosa de ese tipo. De pronto empezó a cambiar la cosa y hoy día tú miras las películas que encarnan el futuro. Voy a mencionarte dos. Una turca y otra estadounidense. La turca se llama Hot Skull, cráneo caliente. Y básicamente es una mirada al futuro donde la enfermedad que existe en términos de contaminación es el farfullo. Es las personas que... Ahí se van a reír varios. Las personas que no pueden parar de hablar. Y al no poder parar de hablar, pero contaminan a la otra persona con exactamente la misma enfermedad y eso se contagia. Ese es el futuro. No tiene que ver con naves espaciales ni nada. Y la otra, que es muy buena, que se llama See, de ver, en inglés, es un mundo futuro donde por alguna razón pandémica todo el mundo ha quedado ciego. Y por lo tanto tienen que armar sus vidas sobre la base de esa limitación gigantesca. Hacen guerras y todo, y comercian y todo, pero todo sobre la base de tacto, sobre la base de gusto, sobre la base de tocarse, con toda... y yo te quería preguntar, ¿dónde quedaron esas visiones que hablaban, oye, de
viajes interplanetarios, el futuro es máquinas maravillosas, fantásticas. Hay una visión un poquito, yo te diría, sombría. Pesimista, absolutamente. Y es bueno ver esa progresión desde el cine, que es una manifestación cultural súper evidente y que se ve reflejada también en lo que ocurre con la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Cuando hace, qué sé yo, 20, ni siquiera, hace 15, 10 años atrás pensábamos en el mundo de la CTCI, vamos a decir CTCI para no decir esta palabra tan grande, lo mirábamos siempre desde la tecnología, desde cuál era el último gadget o la última técnica o el último descubrimiento que en el fondo nos iba a hacer avanzar hacia un progreso o desarrollo, como lo quisiéramos llamar. Y eso ocurría en un mundo que tenía desafíos que también mirábamos de una manera mucho más monodisciplinar. O sea, veíamos el tema de la economía como economía, el tema de la política como política, el tema de la tecnología como tecnología. Y hoy día, en un mundo que está hiperconectado, y conectado no solo por las tecnologías digitales, sino que porque tenemos un problema de cambio climático que es global, donde entendemos que los ecosistemas están conectados unos con otros, entendemos también la tecnología de una manera sistémica y empiezan a aparecer los desafíos que presenta la tecnología, los riesgos asociados a eso, los temores, los problemas sociales que vienen acompañados, además de los beneficios que puede traer. Pero en el fondo, lo que muestran estas películas, y que lo hemos visto nosotros desde el Consejo cuando vemos tendencias de futuro, es que la forma de comprender los problemas se ha ido complejizando y por lo tanto la forma de imaginarnos el futuro se ha ido complejizando también. Sí, lo que es interesante es que el cambio no ha sido para mostrar un futuro, si tú quieres, con mucha más tecnología, sino que más empobrecido. Lo que me recuerda, y yo lo he dicho varias veces acá, esa frase de Albert Einstein que decía, cuando le preguntaron una vez, mira, yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial va a ser a palos y piedras. O sea, eso calza con esto. Hay una suerte, no es que todo vaya a redundar en progreso tecnológico feroz, si es que esas cosas no engarzan con civilidad, con un convivir adecuado. Absolutamente. El Consejo cada cierto tiempo, cada cuatro años, hace algo que llamamos reporte de tendencias, que es básicamente mirar ejercicios de anticipación, de imaginarse el futuro que hacen distintos países en el mundo. Esos ejercicios te van mostrando cómo va progresando esta visión pesimista o optimista que tenemos del mundo. Y empezamos a ver a través de esos reportes cómo el foco ha ido cambiando hacia temas que hoy día son de preocupación respecto de temas que eran como de esperanza. Teníamos tecnología, no sé, post-CRISP, que íbamos a lograr resolver o curar el cáncer a través de tecnología genética. Esas tendencias empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer tendencias como, por ejemplo, las crisis de la democracia o los problemas de sustentabilidad, ya no solo asociados a la descarbonización, sino que a todas las complejidades políticas, sociales, económicas vinculados al cuidado del medio ambiente. Entonces, yo no tengo la respuesta, uno puede intuir cosas. Yo creo que la pandemia nos pegó a todos y nos dejó mucho más preocupados de lo que venía. Todo lo que está pasando con el calentamiento global claramente genera un estado de ánimo, de preocupación que probablemente tiene que ver con estas tendencias, pero lo que sí sabemos es que hoy día los problemas son más complejos y las soluciones requieren de una mirada que también es más compleja, que es transdisciplinaria, que es desde todas las perspectivas, que no hay una tecnología que nos va a salvar. Eso no ocurre así. Es la capacidad del hombre de relacionarse, la cohesión social, la misma tecnología, las políticas que desarrollamos, todos estos componentes en su conjunto son los que efectivamente nos van a salvar. Sí, ahora, tú dices esa frase, no va a haber una tecnología que nos va a salvar. Yo estoy de acuerdo con eso, porque creo que la especie humana, llamémoslo así, la especie humana es por esencia, llamémoslo así, o cooperativa o antagónica, pero una de las dos cosas van a tener que resolverse en algún momento dado. De ahí las frases anticipativas que son bastante sombrías en el caso de la que dije de Einstein. Pero
¿qué es para un país como Chile? ¿Dónde se, llamémoslo así, dónde se dirige la investigación, la ciencia, el conocimiento? ¿Hacia dónde se dirige para poder tener, beneficios de eso y no tener que básicamente vender rocas para poder comprar esto de otro? Sí, es una pregunta con una respuesta difícil y no difícil al mismo tiempo. Difícil porque supone anticiparse a muchas cosas. La tecnología y el conocimiento que se desarrolla hoy día tiene impacto no mañana ni en 6 meses, sino que probablemente en 3, 5 o 10 años, y en algunos casos nunca, porque muchas veces es una apuesta de riesgo. Lo que sí hacen los países, y algo que hace Chile y que Chile hace muy bien, es combinar estrategia con política pública y implementación. Y eso es lo que hace hoy día, lo que hacemos hoy día desde el gobierno, donde la estrategia mira a largo plazo, mira a 10, 15, 20 años. Se nutre de estos ejercicios de anticipación. Tratamos de entender qué significan estas tendencias globales para el específico de Chile. Y esa mirada a largo plazo, que es lo que se construye desde el Consejo, que además es transversal en términos políticos, que convoca a universos de actores representantes de distintos espacios de la sociedad, esa mirada se plasma en una estrategia que luego se transforma en política. Poniéndolo con un ejemplo, el Consejo hace algunos años atrás, cuando el tema del agua todavía no era un problema y a nadie le preocupaba el agua y todos pensábamos que se iba a exportar agua del sur al norte y con eso resolvíamos el problema, que eso no fue hace muchos años, a uno se le olvida, pero eso no fue hace muchos años. Cuando eso no era tema, el Consejo se anticipó y dijo, aquí hay un tema, la sequía está siendo más profunda, tenemos que pensar en el agua. Se hizo un trabajo, se identificaron cuáles eran los desafíos y a partir de ahí se empezaron a desarrollar líneas de investigación en las universidades y en los centros de investigación que hoy día nos permiten tener tecnologías digitales que determinan en qué territorio se puede regar de qué manera o qué cultivos son apropiados dadas las características de sequía que tiene un determinado territorio. Entonces, es el ejercicio, por eso decía, difícil y fácil al mismo tiempo, el ejercicio de pararse en el futuro desde el futuro entender qué es y dónde tenemos que hacer las apuestas hoy día, no mirando al mundo en su conjunto, sino que mirando qué significan esas tendencias para Chile. Y ese es el ejercicio en el que está constantemente el Consejo. Esto es un desafío que se renueva todos los años volvemos a pensar y vamos corrigiendo rumbo. Fíjate que es interesante ese punto porque me lleva a los años 70 en Chile, donde entra un tipo de mentalidad muy economicista que genera la lógica de las ventajas comparativas y donde básicamente de lo que se trataba era de que tú haz aquello que tienes cerca o que sabes hacer y para todo el resto cómpralo. Y tú lo puedes comprar más barato afuera porque a ti te va a costar más hacerlo. Si tú no puedes hacer, qué sé yo, en esa época no había celulares, pero si tú no puedes hacer computadores, bueno, cómpraselos a China, cómpraselos a India, cómpraselos allá y concéntrate en, qué sé yo, el cobre, la uva, las exportaciones no tradicionales. Ese asunto terminó con una cantidad enorme de producción en distintas vacunas, entre otros. Y una serie de cosas. ¿Cómo se decide, por ejemplo, en términos nacionales, en qué parte de la ciencia vamos a invertir? No que van a hacer, no que tú vayas picando piedra y encuentres un filón, sino que donde tú decides ¿a dónde va? Invertir, como los coreanos que decidieron hacer autos y decidieron hacer una serie de computadores y todo en un momento dado y pusieron su fuerza para allá y no les fue tan mal. No, o sea, les fue bastante bien, de hecho. Mira, es una pregunta que tanto la estrategia como la política de CTCX se ha hecho los últimos, no sé, muchos años, las últimas décadas, diría yo.
con ejercicios que han sido exitosos y otros no tanto, y en algún minuto tuvimos los clústeres, y en otro momento tuvimos sectores estratégicos, y en algún minuto apostamos por la salmonicultura, y después nos fuimos a los temas de biotecnología, y hemos transitado entre algo que en ciencia se llama la ciencia por curiosidad y la ciencia con foco. Llevado al desarrollo económico es por emprendimiento puro y duro o con algún grado de direccionamiento respecto a las políticas públicas. Hoy día esa discusión se cruza con la globalización y los desafíos globales. O sea, hoy día, si bien todavía pueden haber diferencias de opinión respecto de cómo se hace política industrial, y yo creo que las hay, uno trae a 10 economistas y probablemente hay 10 o 8 opiniones distintas. Sí estamos todos de acuerdo y hemos llegado a acuerdos como país de que, por ejemplo, la descarbonización y el cambio climático son componentes transversales y que tienen que estar en todas las políticas y que a ello viene asociado desarrollo económico con ciertas características. O sea, cuando como país aprobamos la Ley Marco de Cambio Climático y esa Ley Marco supone hacer modificaciones profundas en la forma en cómo producimos, en cómo nos organizamos territorialmente, en cómo coordinamos nuestro gobierno, es evidente que tenemos que hacernos cargo de eso desde la industria y con ciertas características. Dime una cosa, Aysén. El concepto que se ha introducido muy fuerte desde el gobierno anterior y este también, el concepto del hidrógeno verde, ese es algo que tú lo ves como una de esas tecnologías que eventualmente puedan colocarnos en una dirección atractiva en términos mundiales? O sea, el hidrógeno verde es una apuesta que han hecho, como tú bien dices, ya varios gobiernos de distintos colores políticos, ¿verdad? Es algo que ocurre. La pregunta que nos tenemos que hacer, creo yo, y así al menos lo vemos desde el Consejo, no es si el hidrógeno verde es la solución a los problemas o es la industria donde tenemos que poner todas las fichas, sino que cómo desarrollamos la industria de hidrógeno verde para que cumpla con todos los desafíos sociales, medioambientales y políticos que hoy día requiere el desarrollo de cualquier industria. O sea, hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace, no sé, 10 o 15 años atrás, el desarrollo productivo tiene que ocurrir con respeto a los territorios y las comunidades, tiene que existir en buena sintonía con el respeto del medio ambiente y la biodiversidad, y eso supone, más que preguntarnos si esta industria o la otra, yo creo que todas las fuentes que generen energías que nos llevan a la descarbonización, todas son valiosas e importantes. La pregunta que nos corresponde a nosotros hacer como consejo es, bueno, ¿cómo se hace ese desarrollo productivo y cómo se genera conocimiento e innovación y tecnología que cumpla con estas condiciones que hoy día son condiciones base? Déjame, antes de terminar, porque se me acaba el tiempo, te quiero hacer una pregunta que me parece que siempre ronda este tipo de cosas. Todas estas cosas que son formas de enfrentar el futuro, son formas ya sea para proyectarlo a mejor nivel o para enfrentar amenazas como el cambio climático y qué sé yo, otro tipo de situaciones. La gente, para creer en eso, para convencerse de eso, necesita empezar a ver resultados. Sí. Y los resultados son siempre relativamente lentos en todo esto. Sí. Entonces, ¿cómo un país tiene que dedicarle además mucho recurso a esto? ¿Cómo un país empieza a notar que está en la vereda del futuro tecnológico, científico, innovador? La pregunta que nos hacemos desde el Consejo todos los días y mi desafío en esta gestión. Déjame recurrir a la historia para poder intentar responderlo. Cuando el Consejo se creó porque un grupo de economistas estaba convencido de que la innovación era lo que nos iba a permitir mejorar la competitividad de la industria nacional. Eso que hoy día es una idea absolutamente consensuada, nadie lo discute, es como lo más evidente del mundo, en ese minuto, durante el gobierno del presidente Lago, no era tan evidente. Y se decidió crear este consejo. Este consejo fue el que introdujo también la idea de que ya no era solo innovación para la competitividad, sino que tenía que ser desarrollo inclusivo y sostenible. En un minuto donde la sustentabilidad y la inclusión eran temas muy de nicho, muy chiquititos y que no aparecían. Este mismo consejo fue el que instaló la idea de que los gobiernos tenían que innovar, en la idea de la innovación pública. Y hoy día tenemos un laboratorio de gobierno y un sistema de compras que son innovadoras. Entonces,
lo que quiero transmitir con esta historia es que la estrategia nunca se ve, porque la estrategia es efectivamente a largo plazo. Pero las instituciones públicas y la construcción de políticas públicas tiene que ser capaz de andar muy rápido en la contingencia y de mantener el foco en la mirada futura. Y hoy día, cuando uno mira la historia de las políticas de CTCI en Chile, a pesar de que hemos tenido gobiernos de distintos colores, hay una progresión y hay una línea que está clarita hacia dónde va. Una línea que yo creo que es poco discutida, además. Es de los espacios donde hay poca discusión respecto de cómo avanzar. ¿Cómo la tipificarías esa línea? La tipificaría como una línea de complejización progresiva. O sea, cuando partimos y hablábamos de competitividad, eran ventajas comparativas y el cobre. Hoy día estamos hablando de hidrógeno verde y podemos hablar de litio y podemos hablar de otras industrias, pero ya no solo desde la competitividad, sino que desde la inclusión, desde el desarrollo que sea compatible con el medio ambiente. Y yo diría que hoy día estamos entrando en una nueva fase donde los temas sociales, la cohesión social, los temas de generar comunidad y de lograr acercarnos a esto que tú describías, como de cooperar o de diverger, está siendo tema incluso respecto de los temas productivos o de desarrollo económico. Uno de nuestros consejeros nos comentaba que a nivel de la industria, de los gremios industriales, hoy día la cohesión social, por ejemplo, es una primera prioridad. Y eso es algo que no veíamos antes. Y porque nos damos cuenta en esta progresión de que es más competitividad, de que es inclusiva y con desarrollo, y que hoy día además tiene que hacerse cargo de los componentes sociales, porque si no, no funcionamos como sociedad. Oye, Aysén, y dentro de ese cuadro, ¿qué tan buenos somos en Chile hoy día para, por ejemplo, crear cosas que no existían? O sea, patentar cosas que eventualmente pueden significar cosas brutales, porque uno siempre mira a otros países y yo tenía un profesor que decía, ¿para qué trabajáis tanto en inventar alguna cosita así? Si, oye, pero los alemanes lo van a hacer. Yo creo que somos muy buenos. Yo creo que somos muy buenos y lo creo por dos motivos. O sea, más que no lo creo, estoy convencida. Primero, porque tenemos muy buena calidad científica. Los científicos en Chile son de muy buena calidad y eso se ve en sus publicaciones, en los rankings, en los espacios que ocupan en la academia en general. Pero además porque hemos desarrollado un ecosistema de innovación que permite que empresas como Notco o bueno, varias otras, ¿verdad?, que partieron a nivel local, que hicieron todo su progreso tecnológico en base al conocimiento, son empresas de base científica tecnológica, y que hoy día no se arrugan con entrar al mercado en Estados Unidos, en México y crecer en el fondo a nivel global. Eso habla no solo de la capacidad individual de esas personas que tuvieron una idea brillante y que la desarrollaron, sino que de que tenemos masa crítica de investigación, es decir, hay mucha gente que está investigando y generando nuevas líneas, que tenemos un ecosistema que es capaz de agarrar eso y llevarlo a productos específicos y que tenemos generaciones nuevas de emprendedores con ambición global que los hace salir al mundo. Entonces, esto está avanzando y avanza lentamente porque existe una estrategia detrás que lo orienta. ¿Cuándo te podría tener de vuelta acá, en este mismo set, y que tú me pudieras contar, mira, desde la última vez que hablamos hasta ahora han pasado todas estas cosas? Tremendo desafío. En el mundo científico, innovador y de conocimiento y tecnológico. Tremendo desafío. Pongámosle fecha, yo diría que agosto-septiembre. Ok. En agosto-septiembre y por una razón súper específica. Desde el Consejo vamos a impulsar un primer ejercicio de anticipación pero nacional. Esto que hacen los finlandeses y los norteamericanos y los ingleses, lo queremos hacer en Chile, tomando tendencias globales, pero tratando de entender qué significa para nuestro país esas tendencias. Y en agosto, septiembre, ya vamos a tener los resultados de eso y probablemente ejemplos súper concretos de cómo Chile se está preparando para esos escenarios y qué significan esos escenarios para nuestro país y por qué tenemos que movilizarnos. No se diga más, estamos en esa fecha. Gracias, Aysén, por haber estado con nosotros.